Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Hay muchos análisis posibles sobre la situación del Hércules, qué está pasando y las causas de un fracaso rotundo, el de esta temporada, y sobre todo unas sensaciones que no son mejores que los partidos que ya han pasado. Se podrá hablar de lo institucional, se podrá hablar de los entrenadores, quién era mejor y quién era peor, y se podrá hablar de las aptitudes de unos futbolistas que por otro lado cuestan una pasta. A veces conviene centrarse en la mentalidad. Hay jugadores que saben tirar del carro en los momentos importantes y hay jugadores que cuando las cosas vienen mal dadas no sirven para dar ese paso adelante y cargar con el equipo a hombros. Probablemente eso sea uno de los problemas más graves que a día de hoy tiene el Hércules, y ese es el que peor solución tiene a día de hoy. Arrancamos. El Hércules se estrella otra vez, en esta ocasión frente a la Nucía, y sigue sumido en una crisis que amenaza con dejarle fuera de la futura Liga Pro. 2 semanas tiene el conjunto blanquiazul para revertir esta situación y recuperar las buenas sensaciones de cara al tramo más decisivo de la competición. Hoy todo el análisis de la jornada y sobre todo del futuro del cuadro blanquiazul corre a cargo de José Francisco Personal Cases, César Ponce y Óscar Manteca. Le faltó tiempo al Hércules para salir corriendo después del desastre ayer en la Nucía. Vamos ya a presentar a nuestros invitados porque hoy hay mucha tela que cortar, mucho que analizar. Cases, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Oye, ¿tu titular? Pues mi titular sería que hace más el que quiere que el que puede. Las 3 últimas jornadas de la Liga el Hércules ha perdido y se nota. A lo mejor el Villarreal tiene buen equipo, pero la Nucía no es mejor que el Hércules. Sin embargo, hay más intensidad y más actitud y al final eso decanta el resultado. Hay buenos jugadores, pero por la razón que sea, algo mental, como decías tú en el editorial, pues no funciona bien. César, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Tu titular? Buenas noches. Nada, mi titular, que la pesadilla continúa y que este equipo mentalmente está hundido. Óscar Manteca, ¿te digo titular o te pones ya a rajar y nosotros nos podemos ir yendo? Va a ser mi titular. Mira, mi titular es conmigo que no cuenten. Pues eso lo vas a tener que explicar. Mientras vamos viendo las imágenes del resumen que tenemos, es el que nos han mandado, vamos analizando un partido desastroso. Manteca, ayer tú debías de ser un tío muy enfadado a las 2 de la tarde. Yo estaba cabreadísimo a las 2 de la tarde, pero especialmente cabreadísimo a las 12, porque a las 12 y 23 segundos, puede ser, hicimos la primera, la primera cafra. La que estamos viendo. Esto que acabas de ver. Y ella sí que ya dije, mira, que se vayan a su casa todos. ¿Me entiendes? A partir de ahí, pues bueno, lo que viene es que la Nucía te cede el control del partido, que espera su oportunidad a la contra y que tú tienes 2-3 ocasiones casi por inercia. Yo es que me resulta pensar que esto es mérito del Hércules. Casi por inercia tienes la posibilidad de empatar, el balón no entra y ya está. Y la segunda parte moneamos ante un equipo que estaba virtualmente descendido y que nos termina ganando. El resumen es tan simple como ese. Más de lo mismo, más de lo que vimos ante el Atlético Levante, más de lo que vimos ante el Villarreal. Falta de personalidad, falta de carácter y falta de todo. Vamos, de intensidad defensiva o intensidad mal entendida, mejor dicho, porque eso es lo que vemos ahí, o lo de la jugada de Mariano. Bueno, es que yo, de verdad, o sea, Mariano, un futbolista que hemos descartado en el Hércules hace 4 o 5 años, creo. Bueno, es que la imagen, el nivel que ofrece Mariano comparado con el que ofrece Ben Hayer, entonces yo a partir de ahí ya que me cuenten la milonga que me quieran contar, que conmigo que no cuenten. Pues sí, eso es como el dicho, Manteca, ¿sabes contar? Pues conmigo no cuentes. Cases, me imagino que no sería más agradable en tu caso. Pues no, como decía Óscar, en el segundo 20 de partido ya el primer revés. Y lo peor de todo no es ese revés en sí, porque sabes que quedan 90 minutos y que lo puedes remontar. Es que sabes que este equipo no se levanta. Cualquier losa, o sea, cualquier situación ya es una losa que lo tumba en la lona y ya no reacciona. De hecho, los 2 últimos goles en 3 partidos los marca el lateral izquierdo de falta,
que no es usual, que tu lateral izquierdo meta 2 goles en 3 partidos, y aún así no se está aprovechando, porque no hay nada más, no hay nadie que meta un gol, nadie que haga una jugada, con lo cual, eso, al segundo 20 ya todas las esperanzas por el suelo, si es que había alguna. César, nos hemos hartado, porque además me gusta mucho, de hablar de lo futbolístico a lo largo de esta temporada, y ya no sé si hablar de lo mental o de lo paranormal con este equipo. No sé cómo valoraste la derrota de ayer del Hércules. A ver, decíais que a las 2 de la tarde los aficionados del Hércules pues tendrían un cabreo, pues lo han tenido 8 de los últimos 9 fines de semana, y al final eso mentalmente pues afecta a este equipo, y la inercia, creo que son 6 puntos de 27 en la segunda vuelta, son números insostenibles. El Hércules prácticamente vive de las rentas que consiguió en la primera vuelta, y después de perder, de dilapidar las opciones de clasificarte directamente para esa Liga Pro, tienes este partido que es un marrón, es un auténtico marrón, y en el minuto 1 te encuentras con que ya te toca ir a remolque. Es muy difícil para un equipo que viene mentalmente tan afectado como el Hércules, es muy difícil rehacerse a eso, pero sí que es cierto que consigues empatar, consigues más o menos volver a recuperar opciones, y otra vez otro error, como pasó en Villarreal, es lo mismo, es cuando consigues lo más difícil, que es empatar y volverte a meter en el partido, pues otra vez concedes, otra vez regalas, y es algo que no le pasaba al Hércules en la primera fase de la temporada. Aquello ya queda muy lejos, la realidad actual es la que es un equipo que está hundido, que no deja de tocar fondo cada semana, y el hoyo cada vez es más profundo. No se sabe ahora la salida que se puede tener, hay semanas por delante ahora para mirar al futuro, si es que hay algo de futuro al que mirar, pero lo cierto es que la realidad es muy negra. El Hércules ahora mismo está escribiendo uno de los peores episodios de su historia, y ponerse a analizar partido a partido es lo que tenemos que hacer aquí cada lunes, pero al final es que es un partido detrás de otro lo mismo, el mismo diagnóstico, un equipo al que le cuesta errores meter gol. Como decía Cases, tu lateral izquierdo que has fichado en invierno es el que te ha hecho los 2 últimos goles, y un equipo que además defensivamente le está concediendo errores absurdos, y así es muy difícil competir. He estado muy tentado de poner la tertulia del día del Villarreal, que tampoco hubiese ido tan desencaminada. Manteca, lo hemos hablado con David Esteve. ¿Falta más fútbol? ¿Falta más actitud? ¿O es, como decía Benja hoy, un tema más de bloqueo mental? A mí lo del bloqueo mental lo vamos a hablar luego con calma, que eso también tiene su miga. A ver, si es un tema de un bloqueo mental es fácil, llamamos a un exorcista y arreglado, ¿vale? Pero me temo que por ahí no vamos a encontrar la solución. Creo que lo que nos falta es fútbol, ¿vale? Nos falta fútbol en el centro del campo, nos faltan alternativas, nos falta carácter, nos falta intensidad en las 2 áreas, nos faltan muchas cosas. Yo no niego que los jugadores corren, el problema es que los demás corren mal, y sobre todo y especialmente nos hacen daño siempre. Corren mejor, Manteca, corren mejor. Bueno, corren mejor y nos hacen daño siempre, y así no vamos. Es que llevamos 3 derrotas consecutivas, que hemos visto que al final no ha sido necesario llegar a los 30 puntos para entrar en la fase de ascenso. ¿Por qué? Porque hay un equipo que era el Hércules, había 2 plazas para 3 equipos, y hay un equipo que era el Hércules que dimitió. Me pueden decir que en Villarreal, bueno, mira, en Villarreal empatamos a falta de un cuarto de hora, y ahí no te pueden ganar ese partido. A partir de ahí, yo no admito más excusas. Y lo del día del Atlético de Levante, que sí, que el árbitro se equivoca, que ayer probablemente se equivoca también, porque yo tengo la sensación de que los árbitros nos han penalizado en 2 errores graves, que luego también te ayudan en otros momentos. Pero yo realmente es que al final, y hablamos de las rentas de la época de Cubillo, porque claro, es que la época de Cubillo tú tenías al Alcoyano, que es segundo, lo tenías colista, al Villarreal, que es tercero, lo tenías también ahí rondando, y tú tenías al Orihuela, que ha bajado ya una categoría y que puede bajar otra, lo tenías peleando contigo una posición de las 3 primeras. Solo el Ibiza estaba al nivel, ¿me entiendes? Lo marcaba un nivel muy alto y ha mantenido ese nivel. Entonces yo creo que también, a lo mejor, el grado de intensidad al principio de temporada, desde luego, no era el que tenemos ahora. Y cuando llega la hora de la verdad, pues he sumado que 6 puntos. Y ahora tienes que ganar 5 partidos o 4 partidos, venga, vamos a dejarlo ahí, 4 partidos y empatar alguno de 8. Cuando gana de 18, 6. Entonces, bueno, pues en fin, yo ahora, no sé, yo sinceramente no creo que la solución sea mental. Yo creo que la solución es marcar goles y que no te los marquen, y ganar partidos. Y de aquí se salen ganando partidos. Ya han tenido 3 para ganar. Porque es que ya el de la Nucía, precisamente, el de la Nucía, yo puedo entender que no ganes, ¿vale? Puedo entender que no ganes. Marcas al final, tienes fortuna con el gol, además en la primera parte, y empatas, vale. Bueno, te rehaces ahí. La segunda parte, el miedo a perder de los 2 te puede. Lo puedo aceptar, fíjate.
pero no puedes perder ese partido. Entonces yo creo que construimos sobre cero, y construir sobre cero pues es que se caiga el edificio rápido. Yo me da la sensación de que aquí todas las semanas asistimos a declaraciones vacías, mensajes vacíos, y que luego, sobre todo y especialmente, son vacíos más que nada porque luego es que no hay ningún refrendo sobre el césped y así no podemos estar. Y este Hércules va a cumplir 100 años, esperemos que los cumpla, ¿vale? Va a cumplir 100 años y estos tíos, es que la plantilla se tiene que hacer cargo, y se tiene que hacer cargo también el entrenador, cuidado, que ya sabemos ya que el entrenador va a continuar muy bien, sí, perfecto, pero se tiene que hacer cargo también, porque es que, bueno, en Hércules se tiene que hacer cargo todos, que a veces algunos, yo tengo la certeza de que muchos están muy preocupados, pero también tengo la certeza de que no todos están igual de preocupados y que hay algunos, bueno, que ya lo hemos visto, es que lo hemos visto en el campo. Entonces, bueno, pues yo la verdad que, no sé, yo no sé si es mental o no, pero vamos, si es mental o espiritual, yo creo que la solución es el exorcismo. Luego hablaremos de un tema que has tocado, que es el del de Cubillo, la intensidad y cuándo empezó todo esto, porque hay muchas teorías. Antes me voy con lo futbolístico o con lo que tiene que ver con la actitud con Cases. Bueno, uno la actitud la presupone, pero sí que es verdad que parece un poco algo como la temporada pasada, que el equipo se viene abajo muy pronto, por la razón que sea, y no se repone. Yo en este punto he hecho en falta jugadores con carácter como Paco Peña o Chechu Flores. Tal vez el vacío que han dejado ellos, ya no solo en lo futbolístico, sino en el vestuario, pues no se ha conseguido llenar. Y hay jugadores que tienen peso en la nómina, pero a lo mejor ese hueco no lo han querido, o sea, ese rol no lo han querido coger, y ese vacío pues se nota. No hay nadie que tire del carro ni que ponga firme a los compañeros, y es un poco la sensación de que todos miran al lado, pero nadie asume y da un paso adelante. César, más allá de, porque lo del bloqueo mental también lo quiero hablar, ¿tú has visto más falta de actitud o más falta de fútbol? Falta de actitud yo creo que no ha habido, porque al final el Hércules jugaba muchísimo ayer. Yo creo que es más el factor mental de ver que has estado luchando toda la temporada por un objetivo y al final lo has perdido, y ahora tienes que resetear y luchar por otro que no es a priori el que te había marcado antes de empezar la temporada. Futbolísticamente, al final el Hércules, lo decía Óscar, tiene males endémicos en las dos áreas, sobre todo. Luego también podemos repasar puntualmente algunas acciones arbitrales que no han sido favorables, una plaga de lesiones que ha afectado a tus mayores inversiones esta temporada. No has podido contar con Acuña, no has podido contar con la mejor versión de Pedro Sánchez, y ha sido muy difícil. Los delanteros que has fichado no te han aportado el gol, ni Garrido, ni Buenacasa, ahora tampoco Benja después de recuperarse de la lesión. Y al final eso es cuestión del fútbol, porque el fútbol sobre todo es marcar goles y generar las suficientes ocasiones para que esas oportunidades lleguen y se puedan materializar. Y yo creo que este Hércules no ha hecho lo suficiente, no ha merecido estar entre los tres primeros, porque, como decía el entrenador, si no eres capaz de ganar en tu casa Atlético Levante cuando te juegas la vida y no eres capaz de ganar a la Nucía, yo es que recuerdo el partido de ida precisamente, posiblemente fue el mejor partido del Hércules esta temporada. Se ganó a la Nucía muy cómodamente en el Rico Pérez. Y por lo menos los mejores 15 minutos. Analizando vídeos de la presión coordinada que hacía el equipo, de la actitud, y ayer contra el mismo rival parecía otra cosa. El equipo estaba agarrotado, mentalmente venido abajo y deseando que la temporada, cada vez que se nota cuando un equipo quiere que la temporada finalice, y yo creo que el Hércules está en ese punto. Yo estaba pensando en lo del bloqueo mental, y esta mañana, mientras le daba vueltas, echaba la vista atrás. Al final hay tendencia a comparar porque te sirve también para saber dónde está este equipo. Yo me acuerdo de los dos primeros años, con Paco Peña, con Chechu Flores, con el propio Samuel Llorca, al que tanto se criticó, pero que tanto se echó en falta una vez cayó lesionado. Gente con mucho carácter, con mucho pozo, capaces de tirar de un equipo que, por cierto, costaba en esos dos primeros años bastante menos de lo que cuesta este. Manteca, es que aquí tampoco hemos visto a nadie colgarse el equipo a las espaldas como hubiera hecho Chechu Flores en su momento. Es que no tienes a un jugador que digas, este es mi líder. Si acaso Falcón, que es portero y que además ahora está lesionado. Claro, es que el líder sea el portero probablemente hace que los del campo no tengan, ojo, y menos mal que está Falcón, pero que te falta un líder.
que el o líder dos. sea el portero, que el líder sea el portero es un problema, evidentemente, porque no es lo mismo. Y en segundo lugar, creo que ese líder a lo mejor podía haber sido Sergio Mollita o Javier Acuña, pero es que apenas has contado con ellos. Entonces, al final, de lo que te quedaba del año pasado, lo que te queda o lo que ha seguido del año pasado, realmente son futbolistas que no tenían carácter ya, no lo demostraron en su momento. Más por actitud que por fútbol, me refiero. Sí, no, pero de plantar tus reales sobre el césped y decir, oiga, señores, que ha habido algún momento en el que sí que le he visto ese carácter a Moisés García. Yo, sinceramente, a Moisés García, yo sí que le he visto pegar el grito en un momento determinado, porque era el que estaba en el campo y que ponía firme a la tropa. Pero a Moisés García lo perdemos en un momento muy concreto de la temporada, un momento en el que además te estabas jugando mucho, cuando vuelve luego lo vuelves a perder otra vez por lesión, por recaídas, por esas historietas de los servicios médicos que tiene el Hércules y al final, bueno, pues te quedas sin él, estás sin Acuña y sin Sergio Mollita, que además está jugando y estamos viendo que no está al mejor nivel. Es que al final lo vimos ayer, es que las pérdidas de ayer de Sergio Mollita también. Entonces al final tienes un equipo, no es un equipo, no es un Frankenstein, porque está construido con un criterio, eso es evidente, pero desde luego ha terminado, pues eso, hecho unos, si se me permite la expresión, hecho unos cerros y los resultados que te pueden ayudar a juntarte, a pegar, pueden ser ese pegamento que necesitas, pues que no llegan, pero no llegan en el momento clave ni llegan cuando ya, en fin, porque ayer era un partido muy importante de cada segunda fase, pero no te jugabas tampoco la vida, que se jugaba la vida el de enfrente. Pero el de enfrente tenía más miedo que tú. Si es que el de enfrente tenía más miedo que tú, si es que se fue al vestuario sabiendo que habían perdido una categoría y que iba a perder otra. Y ese equipo celebró como si hubiera ganado la Champions la victoria sobre el Hércules. Y es un equipo que tiene todos los números, como el Hércules, para perder la categoría finalmente el año que viene, más que nada porque la segunda fase va con un déficit de puntos, uno menos que tú, por cierto, pero va con déficit de puntos respecto a los catalanes. Yo, sinceramente, carácter es que no le veo. Yo pensaba que este equipo tenía más carácter. Yo ahora me celebro que no haya habido público en muchos partidos, porque, bueno, esto el día de la Ceneta hubiera sido, vamos, el Rico Pérez se hubiera armado, y había 1000 personas en el Rico Pérez, pero eran los más adeptos, ¿no? Pero yo, en fin, una temporada normal, con público normal, este equipo, vamos, hubiera salido con una bronca el día del Alcoyano, que ni te cuento. El día del Alcoyano, ¿eh? Y el día de la Nucía, jugar muy bien, una parte final de la primera parte en la que ellos tienen una desconexión total, se dan del partido prácticamente y les haces un daño terrible. Aún así te terminas matando, te terminas metiendo un gol, te terminas haciendo el 3-1, si no recuerdo mal, antes del descanso, que eso al final pues te genera cierta incertidumbre. No sé, es que no veo un equipo fiable. Defendía bien al principio, yo creo que era más equipo, sin duda se ha ido cayendo por las lesiones, defendía bien, pero ante equipos que estaban a un nivel muy lejano al del Hércules. Cuando la cosa se ha puesto seria y llega la hora de la verdad, ni defiende, ni ataca, y no le gana a nadie. Y el problema es que ahora tienes que ganar 4 o 5 partidos. César, ¿has echado en falta líderes en este vestuario? Lo digo porque muchas veces, más allá de lo futbolístico, lo que te va a dar el éxito es la química que pueda haber en ese vestuario, la gente que sea capaz de liderar, y probablemente ahí esté uno de los secretos de que este equipo se haya quedado donde se ha quedado. Sí, a ver, yo normalmente en un equipo de fútbol hay dos tipos de líderes. Unos que lideran en el vestuario, que tienen galones, que saben lo que tienen que decir, saben cuándo hay que dar 2 o 3 gritos. Y luego hay líderes sobre el campo, que son los que se echan el equipo a la espalda pues cuando vas por detrás en el marcador, cuando son los partidos importantes y el balón quema. Y yo creo que el Hércules ha echado de menos dos tipos de líderes. Sí, está Ismael Falcón, que puede ser ese tipo de líder, capitán, que lleva mucho tiempo en el equipo, en la ciudad, conoce la exigencia que es este Hércules, pero como decir, desde un puesto desde la portería es muy difícil tener incidencia en el juego y en tus compañeros. Y sobre el campo hemos visto destellos de Mollita cuando estuvo bien en la primera fase de la temporada y poco más. No hay jugadores que desequilibren, que pidan la bola, que al final quieran liderar este proyecto. También hay muchos fichajes nuevos, es un equipo prácticamente nuevo con muchas caras nuevas y al final todo necesita su tiempo y es muy difícil que encuentres un líder en un jugador que ha aterrizado en Alicante hace muy poco. Y yo creo que es uno de los males del Hércules. Al final falta esa identidad de los jugadores con la afición, con la ciudad, para que a las mínimas que vengan mal dadas no bajen los brazos, que es lo que está ocurriendo. Cases, alguien me dirá que, claro, que ahora que las cosas van mal es fácil mirar atrás y encontrar cosas que ahora no hay, pero es una realidad. A este equipo
le faltan peñas y le faltan chechus. Sí, lo habéis apuntado ya. No ha habido suerte con las lesiones, que aunque habría que ver si es casual o causal, porque el tema de la enfermería también es para hacer un expediente X. Pero en principio Carmelo del Pozo había fichado líderes con jerarquía. Armando era capitán del Real Murcia, venía aquí sin esa presión, que tal vez el Real Murcia es un equipo con los mismos problemas que el Hércules y podría hacer un buen papel. John Erice, más de lo mismo, y ni está ni se le espera. Y Acuña, sobre todo, que era la esperanza de todos. Al caerse, sobre todo, Erice y Acuña, pues parece que nadie en el vestuario ha querido asumir ese rol. Entonces ha quedado un poco huérfano y a la hora de la verdad, como bien comentabais, se notan las vergüenzas. Me parece que va a haber debate con el tema de, porque es recurrente y se habla mucho, aquello de Cubillo, ¿no? Cuando se marchó fue una decisión valiente, en su momento Carmelo del Pozo la explicó, la ha seguido explicando. Hay gente que lo ha entendido, que veía que a aquel equipo le podía faltar ambición, que aquel equipo estaba acomodado, que aquel equipo tarde o temprano no iba a llegar a lo que se exigía, y hay gente que dice el equipo estaba segundo y no me importa nada más. Manteca, no sé ahora con perspectiva, que todo es mucho más fácil, ¿cómo lo ves? Y sobre todo una cosa, hay posibilidad, lo hablábamos creo también con David Esteve, de que el equipo mentalmente, al marcharse Cubillo, también se haya venido abajo y los dos entrenadores que han pasado no hayan sido solución, más allá de lo futbolístico. A ver, tú sabes como yo, porque lo sabes, y eso que nosotros respetamos el on the record, que en la época de Cubillo había gente que vivía muy cómoda, ¿vale? En el Hércules. Entonces, pues a lo mejor lo acusaron desde ese punto de vista, de que ya no estaban tan cómodos con la nueva etapa. La última fase de Cubillo en el Hércules se aprieta a todos los niveles. Se aprieta en el nivel de exigencia, se aprieta en el nivel de intensidad de los entrenamientos y termina todo, pues consecuencia de la preparación que ha habido de la pretemporada, de la primera fase de la campaña, del primer tramo del curso liguero. Pues al elevar el nivel de exigencia, pues muchos se te rompen, se te parten, ¿no? Y hay gente que estaba muy cómoda y ya no lo estaba. A partir de ahí, bueno, desde luego cualquier cambio en el banquillo, cualquier cambio de técnico, aunque tú apostaras por Esteve porque ya conocía el equipo y demás, yo creo que eso afecta, tiene que afectar la forma de jugar, las ideas, porque bueno, con Cubillo estaba muy claro a lo que jugabas, que era no a recibir y a tratar de aprovechar una de las ocasiones que tuvieras, que iban a ser una o dos. Y la idea con Esteve y sobre todo con Manolo Díaz es tener 5, 6, 7 y aprovechar una, porque entonces cuando tienes más, hay más opciones, ¿no? de aprovecharlas. El problema es que cuando atacas más también te atacan más, ¿no? Y también entras tú en más riesgo, ¿no? Es más peligroso, asumes más riesgos. Ayer asumíamos riesgos en las bandas, por ejemplo, y también nos bailaron mucho por las bandas, por todas partes. Parte del sainete de ayer, independientemente que tú tienes que sacar a Tano del eje de defensa, que yo la verdad que no, todavía no entiendo por qué puso a Tano de lateral, pero bueno, en fin. Independientemente de eso, pienso que ayer, por ejemplo, pues se apostó más por atacar por las bandas, evidentemente, o por unas bandas más ofensivas, por otras bandas, que era algo que le demandábamos al técnico, hiciera algo, por ejemplo, con las bandas, para no seguir con la historia esta de Borja y Jesús Alfaro, y bueno, pues sí que ahí asumes más riesgos y evidentemente lo pagas porque son futbolistas que porque piensan en otra cosa, o ayer salieron con otra idea, antes sale con otra idea. Antes lo vimos en el día de Ibiza, pues él piensa en la portería de enfrente, no en la suya, eso es lógico. Pero bueno, yo creo que tanto Vaivén también tiene su influencia, evidentemente, en el tema del devenir del equipo y de los resultados. Claro, pues evidentemente los jugadores, pues sí, que probablemente. Pero tampoco creo que haya sido una cosa tan acusada, porque al final no estamos hablando de pasar de jugar de un 3-4-3 a un 5. No, que si el Cubillo ya jugaba con un 4-3-2, con un 4-2-3-1. Es que con Cubillo estábamos jugando con un 4-2-3-1. Manteca, que no fue el cambio de Pacheta a Manolo Herrero, vamos. Claro, exactamente, tú lo has dicho, mira, me lo has quitado. Es decir, que no es un cambio de estilo de un técnico muy defensivo, no ultra defensivo, pero sí defensivo, a uno que apuesta por solo mirar la portería contraria. No, pues si el sistema era el mismo, si tampoco tenías a Acuña entonces, tampoco tenías a Benja. Seguía así, apenas jotaba con Sergio Mollita, yo no hice ni lo habíamos visto. Pues es que estaban todos lesionados. Y siguen lesionados. Entonces, bueno, pues al final, no sé, yo creo que la segunda unidad tampoco a mí no me parece justo cargar sobre la segunda unidad. El otro día
a lo mejor fuimos yo el primero un poco injusto con la segunda unidad respecto al hablo del día del Atlético de Levante, pensando un poco que tampoco les vamos a exigir a ellos, porque ellos no son los que están llamados a ser los titulares y a sacar al equipo, que hay otros que tienen un contrato más interesante y evidentemente son los que están llamados a tirar el equipo, y alguno de ellos por lesión no puede, eso es evidente, pero también ahí yo creo que el equipo ha terminado cojeando en muchos aspectos. No había ese fondo de armario que creíamos, había ese evidente numérico, pero el rendimiento desde luego no lo hay, y la primera unidad, los titulares, por al final algunos se te han caído por lesión y otros pues que yo, sinceramente, que no los he visto. Yo, en fin, volvemos a lo mismo, que si carácter, que si intensidad, que si personalidad, que si miedo, que si... No sé, aquí la historia es que esto hay que ganar, y que ayer la Nucía tenía que tener más miedo que tú, entre otras cosas, porque si ya perdía una categoría y tú no supiste sacarle partido de eso, demostraste tú tener mucho más miedo que él, o por lo menos atacar menos, y eso a mí me deja muy mal sabor de boca, con independencia de que bueno, el partido de ayer, dentro de lo que cabe, tampoco fuera ¿vale? Tampoco creo que fuera el drama, ¿no? En el sentido de que en fin, no ganar, pero hombre, desde luego tampoco perder como se perdió, vamos, la imagen, sobre todo porque es que estás pensando que, repito, insisto, es que hay que ganar la mitad como mínimo de los partidos que te vienen ahora. Cases, yo sé que tú no entendiste en su momento la destitución de Cubillo, y en redes sociales lo has manifestado muchas veces. No eres sospechoso de haberte subido a ningún carro, desde el primer día. Me pareció extraña. La verdad es que me sorprendió y creo que no se había comentado nada. Y creo que lo que dije en su momento es, bueno, mejor esto que pedirle a Cubillo hacer lo que no sabe. No la entendí, no la compartí, pero bueno, Carmelo tenía ese criterio y fue valiente, como tú bien has dicho. A mí no me gustó, pero fue valiente. Y tenía sus motivos. Pero bueno, si uno de los motivos era que parece que hay plantilla para más, pues los hechos no lo han demostrado. A lo mejor es que era un milagro lo que se estaba haciendo con ese equipo, o no, o estaban muy relajados, había poco nivel, como ha apuntado Óscar Manteca, pero no se puede saber, ya todos son hipótesis. La cuestión es que en este club hay males endémicos. Habéis puesto el ejemplo de Pacheta, no se puede comparar por el cambio de tipo de entrenador, pero es una lección que debería estar aprendida. Está bien clasificado, no hay problemas, la cosa va medio bien, hay estabilidad en el club, sigue para adelante. No inventes nada que no te va a llevar a nada bueno. Pues no, se cae en la misma, y un equipo que más o menos, es que creo que llegó a sacar 5 puntos al cuarto. Es que tenía un pie y medio en la primera federación. O sea, y ahora, como apunta Óscar, tienes que ganar 5 de 8 cuando vienes de perder 3 seguidos. O sea, es que parece una quimera. Al otro lado de la opinión de Cases, más o menos, estaba César, que él sí denotaba que con Cubillo aquello no iba. Lo que pasa es que luego los cambios de entrenador tampoco han dado mucha razón a la destitución. Ya te digo, a posteriori es fácil, nos van a llamar capitanes a posteriori, pero bueno, es que analizar siempre lo tienes que hacer a posteriori, analizar antes de intentar adivinar. A ver, a mí me parece este debate muy interesante. Es cierto que ahora mismo analizar sin ser ventajista es muy difícil. Lo cierto es que los números son los números. Desde que se fue Cubillo, 6 puntos de 27, y Cubillo debe estar en el sofá de su casa muerto de risa, y nosotros estamos aquí con cara de tontos. Esa es la realidad. Yo fui crítico con Cubillo desde el punto de vista que pensaba que el Hércules podía ofrecer más ofensivamente para ganar los partidos, pero de ahí a plantear una decisión tan drástica como una destitución por un borrón, como fue el día de la ceneta, muy grosero, pero al final un borrón, sí que es cierto. Ahora comentáis que hay otros motivos, que al final había jugadores muy cómodos, esa intrahistoria que siempre hay en un vestuario, pero lo cierto es que al final, como decía Cases, Cubillo, sabías el tipo de fútbol que iba a practicar, y eso Carmelo del Pozo lo sabía cuando le contrató. No puedes intentar cambiar a mitad de temporada la inercia y la forma de jugar de un equipo, porque es destaparte los pies para intentar taparte la cabeza. Y eso es lo que le ha pasado a este Hércules, que en busca de generar más ocasiones ofensivamente, ha perdido las señas de identidad que le habían mantenido en lo alto de la tabla en esa fase de temporada. Yo creo que es sano que se critica a un entrenador, aunque vayas bien y aunque vaya bien clasificado, porque hay que analizar partido tras partido en base a la plantilla que tienes y al equipo que eres históricamente en esta categoría,
Y yo creo que con Cubillo aquí en estas tertulias, lo hemos dicho muchas veces, que hay partidos en los que el Hércules la imagen que ha dado es floja, pero era un equipo que competía siempre y que era muy difícil de ganarle. Ahora la imagen es de fragilidad, de equipo frágil y que a la mínima a la mínima se viene abajo. Entonces yo creo que está claro analizarla ahora, la decisión de prescindir del entrenador, que más o menos tenía cierta estabilidad, yo creo que fue precipitada, pero eso no quita que hubiera cosas mejorables. Pero claro, estamos siempre hablando ahora de un ventajismo que después de la segunda vuelta que ha hecho el Hércules, pues es muy sencillo. Yo, para que no seáis los únicos a los que llamen capitán a posteriori, me voy a mojar. Yo también creía que la destitución de Cubillo me sorprendió. Personalmente a mí el equipo no me decía gran cosa. Este año tenemos una desventaja y es que no los vemos entrenar. Como no los vemos entrenar, solo podemos opinar de lo que vemos de 90 minutos en 90 minutos. Y a mí aquel equipo no me decía gran cosa. La sensación es que el Hércules podía dar más. Claro, luego resulta que cuando has apostado por otra cosa, el Hércules no ha dado más. Y entonces te tienes que plantear si realmente este equipo estaba para dar más o no, o si realmente todas esas intrahistorias han provocado que estuviera el entrenador que estuviera, hubieses acabado como estás. Eso ya no lo podemos saber, porque eso no se puede valorar y sería jugar a adivinar, como es jugar a adivinar el hecho de hacerlo, si un entrenador va a ascender o no, antes de que lo destituyan o no. Pero bueno, eso entra en la adivinación. Y aquí al final analizar muchas veces te lleva al capitán a posteriori. Pero a mí, Manteca, me lleva a otra cosa. Manolo Díaz, se habla mucho de si Manolo Díaz tiene que seguir, si no. Yo quiero hacer una reflexión antes de preguntarte, Manteca. Yo creo que en el Hércules los cambios constantes de entrenador se han demostrado peores que incluso cuando has querido mantener un proyecto porque has dicho, es que estoy cambiando de entrenadores constantemente y el equipo va peor. No sé si este año un cambio más de entrenador sería la solución. Yo particularmente creo que cuando has cambiado 3 veces de entrenador, el problema no es el entrenador. A ver, de mi opinión, evidentemente, o información, mejor dicho, información, no va a haber cambio en el banquillo, ¿vale? Opinión, yo hubiera cambiado el técnico. Yo ya dije la semana pasada que si se perdía el anuncio, porque puedes hacer 2 cosas ahora mismo, o 3, vaya, como no puedes pedir a todos 2 que firmar un delantero, ¿vale? Y cambiar de técnico. Teniendo en cuenta que tienes 2 semanas y que vas a jugar una final, o 8 finales, como quien dice, un playoff, en fin, te la vas a jugar, pero te la vas a volver a jugar, es volver a tirar una moneda al aire. Vale, tiene 2 semanas para conocer el equipo. Igual hay alguno que conoce el equipo, que estaba por ahí. En fin, a mí me consta que cuando se contrata a Manolo Díaz, yo lo siento, pero es que hubo un entrenador antes de Manolo Díaz que dijo que no ese mismo día en Hércules. Entonces, bueno, claro, entonces, bueno, pues quiere decir que no era Manolo Díaz la única opción, evidentemente, y que se hablaba con más gente. A mí solo me llegan muy buenas referencias de Manolo Díaz. Y el trato que he tenido con él ha sido fantástico. Pero creo que el equipo con él no funciona. ¿Que el que venga a lo mejor apretando el acelerador termina de reventar a los jugadores si no hay tutía? Pues sí, probablemente, pues sí. Pero es que con lo que tenemos ahora mismo, las opciones que tenemos para cambiar algo son esas. No cambiamos nada y apostamos por seguir, es una opción. Yo ya digo, información, el Hércules no va a cambiar de técnico. Bueno, pues bien, Manteca, pues una cosa, si sigue cambiando el Hércules de entrenador, seguirá poniéndose el foco en el entrenador. No es hora ya de que digas, mira, este va a ser el entrenador, el foco está en los tíos que tienen que salir a jugar y que espabilen. Pero sí, yo creo que una cosa, yo lo he dicho, digo, como no puedes despedir a todos, pues tenés que cambiar a lo mejor de entrenador, ¿me entiendes? Entonces el tema está en eso. Yo creo que el problema es de los jugadores. Los jugadores nos han llevado donde nos han llevado. Mejor todavía, si es que lo dijo el propio Manolo Díaz, creo que la semana pasada, el viernes, en la previa. Los jugadores nos han llevado donde nos han llevado y tendrán que sacarnos de donde nos han metido. Nos hemos metido, lo decían en tercera persona en primera persona del plural, pero se refería evidentemente a los jugadores tendrán que salir y dar la cara. El problema es que llega la anuncia y pues, seguimos por la misma línea. Esta es una temporada especial, pero es una temporada especial en la que es tan especial, fíjate, que ahora no podríamos. A Enrique Ortiz le podemos reprochar millones de cosas, pero es que ahora mismo a Enrique Ortiz, a Juan Carlos Ramírez, ¿qué le vamos a reprochar de esto? Si han hecho lo que les hemos pedido, darle las llaves a un profesional y que ese profesional haga un equipo y le das un presupuesto y lo han hecho y tal. Pues ha fallado el director deportivo, evidentemente, Carmelo del Pozo ha fallado y han fallado los entrenadores y ha fallado el cuerpo técnico, y al final de temporada
pues si ahora no vas a tomar ninguna de las decisiones que tienes la posibilidad de tomar, bueno, pues ya toca esperar a final de temporada. Esperemos que a final de temporada podamos decir, mira, Manolo Díaz no solo siguió en el Hércules, sino que además será el entrenador del Hércules en la segunda B Pro el año que viene. Oye, si yo en el fondo la ilusión y la esperanza la tengo, la albergo en lo más recóndito de mi corazón. Pero los hechos me llevan a pensar que esto va a ser un despelote. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo que es un despelote, porque es que este equipo no le gana a nadie, ni ataca ni defiende, no le gana a nadie. Así, gente que ganar 4 o 5 partidos y no lo veo. Y las opciones que tienes ahora sobre la mesa, pues son esas: o tiras a todos que no los vas a tirar, o cambias de entrenador, o firmas un delantero, y bueno, pues Manolo Díaz va a seguir. César, yo decía a Manteca que todos los informes que le llegan de Manolo Díaz son buenos. Yo voy más allá. Yo hablaba este fin de semana con un trabajador del Real Madrid y me decía, yo no he trabajado directamente con él, pero todo lo que se ha hablado de él en el club es muy bueno. Pero es que eso nos ha pasado con muchos entrenadores que no han acabado temporadas. Quiero decir que al final este club, y cuando hablo de este club hablo de medios de comunicación, de directiva, de aficionados, del entorno, es una trituradora. A ver, es que volvemos a lo mismo que con Esteve. Estamos juzgando a un entrenador por 4 partidos. Están claros, son 3 derrotas consecutivas y esta temporada no espera a nadie. Y cada partido vale doble. Pero al final no podemos juzgar a un entrenador por 4 partidos. Porque hay muchos condicionantes, se ha subido a un tren en marcha, tiene muchas bajas y el Hércules es lo que dices, es un equipo con un entorno muy tóxico y con una exigencia que no se sabe canalizar la mayoría de veces, y eso se ve en cuanto las cosas no van bien. Yo lo que os quería preguntar, porque hablabais al final, se le ha dado las riendas a un director deportivo y ese director deportivo, por lo que sea, no ha fallado y ahora hay que poner el foco en los jugadores. Yo es que no tengo un mayor desconocimiento sobre el mercado, sobre todo a estas categorías de segunda B, pero prácticamente escuchando y leyendo referencias firmaba lo que Hércules. Veía un equipo con eso, jugadores que venían con experiencia de categoría superior, otros conocedores de la segunda B, y luego ha salido lo que ha salido, que al final es que echando la vista atrás te das cuenta que hay muchos jugadores con nombre que han rendido en otros equipos, pero que en Hércules, por lo que sea, se encogen, y esto hay que pensar por qué. Si es cuestión del entorno, si es cuestión de la presión mediática, si es cuestión, yo qué sé, hay que hacer la ouija, o muchas veces es que no podemos entender por qué muchos jugadores que vienen aquí a Alicante se minimizan tanto, pero yo creo que el proyecto este año estaba hecho con cabeza y con una inversión importante y al final no ha salido bien y a veces se hace difícil explicar ahora los motivos de por qué estamos ahora analizando este fracaso. Pues porque es fútbol y en el fútbol pasan estas cosas. Manteca, Cases, si tenéis una explicación mejor que la mía, adelante. No, bueno, me sumo a lo que dices. Hombre, yo, porque me considero también, cuidado, me considero también corresponsable de lo que ha pasado, porque yo, por lo menos yo, desde luego, para mí, la plantilla pintaba muy bien, la defendí y entendía que los jugadores, los fichajes eran coherentes y que la idea de equipo era coherente, y me llamaba la atención muchas de las contrataciones, me llamaba la atención mucho de los fichajes, me decían cosas, ¿no? Luego la realidad es que los hechos luego no han demostrado que yo era el primero que estaba equivocado, vaya. Pero bueno, la suerte que tengo es que yo no soy el responsable de fichar, ¿no? Esa es la suerte que tiene el Hércules también, pero vaya, que decir que yo me hago responsable en eso. Esta es una temporada que es que no la podemos comparar con la anterior, César, porque en la anterior tenías público y en esta no hay público. Entonces, ¿qué presión pueden tener los jugadores? Que, como nos decían el otro día, bueno, es que a diferencia de la Anuncia, donde no hay un solo periodista, aquí hay 8 que estáis siguiendo el día a día del equipo. Peor sería que no estuviéramos, significaría que el club no es lo que se espera que sea. Mala pinta tendría, entonces, pero vamos, la realidad es que tampoco es que seamos precisamente, vamos, es que pasa caer hacha de guerra y precisamente con los jugadores, ¿eh? No, pero lo que pasa aquí en Alicante, perdona Óscar, es que vas segundo y sí, si juegas un mal partido contra el Alcoyano y empatas a 0 es un fracaso, y eso en otros equipos no pasa. Bueno, vamos a ver, sí que es verdad que el Hércules es un equipo que en los años 80, hasta los años 80, era un equipo de primera división, y la realidad es que hoy es un equipo de segunda B del montón. Y claro, como equipo de segunda B del montón te llega cualquiera y te gana.
Y eso hay mucha gente que no lo ha asumido. Y hay gente que necesita, reivindicar el mensaje de que eso no es así. La realidad pura y dura es que lo es, ya está, y no pasa nada. Si cuanto antes asumamos esa condición, yo creo que será lo mejor para Hércules. Entonces, en fin, y sí que entiendo que en algunos momentos puntuales, pues sí que hay un grado de exigencia de parte del entorno, porque considera que no es digno del Hércules empatar o perder en el Collao, por ejemplo, o que el partido que se ha hecho, bueno, bien, vale, o ayer. También esto forma parte del negocio, del show, ¿no? También nosotros tenemos que vender estas historias. Yo, sinceramente, considero el Hércules un equipo más del montón de Segunda B. Está más que hundido en Segunda B. Veremos, esperemos, recemos que el año que viene no esté en la cuarta categoría. Sí, es que está. Y, oye, mira, pero sí, bueno, puede que ser que el entorno, pero vamos, yo creo que los jugadores, bueno, es que los jugadores que han estado, mira, esta plantilla, te lo diría, Aitor, esta plantilla está en una burbuja. Esta plantilla se mantiene en una burbuja, porque hay muchas cosas que a los jugadores, al vestuario, no han calado. Hay muchos aspectos y muchas cuestiones del día a día del Hércules, del día a día en la relación director deportivo, propietarios, del funcionamiento de la entidad, que no ha llegado al vestuario. Al vestuario se lo ha mantenido al margen. Entonces, y hay cosas que podían haber influido, no lo han hecho. Al vestuario se lo ha mantenido al margen, pero también se lo ha mantenido al margen de otras cosas, como por ejemplo, pues oye, el grado de exigencia, la necesidad. En fin, no quiero irme de la lengua, he dicho que vamos a respetar los récords, pero es que hay cosas aquí que hemos visto, y las que no hemos visto y que nos han contado, y las que sabíamos, y a veces uno vale más por lo que calla que por lo que vale, que por lo que habla. Pero yo creo que, sinceramente, este año el vestuario no puede pensar que esto ha sido. Ahora, a lo mejor la presión la tenemos ahora. Ahora sí que tenemos la presión. Porque es que se lleva un equipo que va a cumplir 100 años, una entidad que va a cumplir 100 años, se la llevan a la cuarta categoría. Y ahí solo ha estado una vez, que es cuando pasó para subir a primera. Entonces, ahí sí que veo, ahora sí que veo que puede haber presión. Ahí sí que entiendo que puedan sentir presión. Pero claro, en ese momento, ahora y porque ellos no han sido capaces de mantener una regularidad, un ritmo que, bueno, exige su grupo, que el nivel de su grupo, es que a mí, ya te digo, los de su grupo catalán me parecen todos, vamos, el Bayern de Múnich. Sinceramente, comparado con lo que hemos ofrecido nosotros, el nivel que hemos ofrecido. Y en su grupo del Hércules, pues, mira, el Ibiza, la tira de puntos que lleva, y lo hemos visto y tampoco nos ha dicho nada del otro mundo. Entonces, no creo que la presión, yo no veo esa presión este año, desde luego, no. Otros años sí, puedo entender que 3.000 personas en el Rico Pérez, o 5.000, o cantándote y esperándote la vuelta de la Nucía y cosas de esas, pues haya gente que le afecte. Eso sí que lo entiendo, lo comparto, a mí me afectaría, ¿eh? Yo me cagaría los pantalones, si se me permite la expresión, el primero. Pero este año no. Cases, ¿algo que añadir a todo esto? Pues creo que habéis dicho una de las claves. Para mí una frase que hace muchísimo daño es que somos el Hércules. Es que, ¿qué es el Hércules? O sea, el Hércules es un equipo que arrastra durante 40 años una deuda insostenible, en estado comatoso, que si va a jugar a un campo de césped artificial, ¿qué campo más difícil? Y si juegan en el Rico Pérez es porque el rival, qué ilusión que tienen, que vienen al Rico Pérez. Tenemos la derrota instaurada ya en la institución, y queremos la presión del rey de Segunda B, y no, o sea, es que de verdad es duro decirlo, lo ha dicho Óscar, es un equipo del montón, y encima se le meten unos aires de grandeza que solo le hacen mal. Y que lo puedes querer igual, Cases, que yo entiendo que un aficionado lo va a querer igual, sea el rey del mundo o sea un equipo del montón, como estáis diciendo, de Segunda B, que para un aficionado es su equipo y es lo más importante. Sí, es que sería el camino más corto, lo ha dicho Óscar, asumir lo que eres, y a partir de ahí se puede crecer, pero lo que no se puede vivir en una burbuja que lo único que hace es engordar la deuda, y yo creo que por ahí se podría empezar a construir algo, asumiendo qué es el Hércules ahora mismo. Hay una cosa que me rondaba también hoy, excepción hecha de la temporada con Planagumá, en la que pierdes en la final del playoff con la Ponferradina, cuanto más cara ha sido la plantilla, casi que ha sido peor el resultado. Es decir, los 2 primeros años que tanto se criticó al Hércules y a la confección de aquella plantilla de Barroso, el equipo estuvo en semifinales y en la final. Al final tú llegas a un playoff y en un playoff puede pasar cualquier cosa. O sea, tú le puedes exigir a un equipo que esté en playoff. Luego los playoffs son lo que son, y un remate de Portillo, una decisión arbitral, un resbalón de Alex Muñoz, puede dar al traste. Pero esos 2 años con una plantilla, yo creo que bastante más barata que la que hay este año, es cuanto más cerca se ha estado. O sea, a mí como poco me parece rocambolesco todo esto.
Son 2 años en los que la plantilla era mucho más barata y hay que reconocerle el mérito a Dani Barroso, sin duda. Y en los que, eso sí, y tiene mérito también la dirección deportiva, se acertó en el mercado de invierno. Porque en el mercado de invierno, si no recuerdo mal, el primer año, es verdad que al final lo que nos salva en aquel playoff es el gol de la Barba sobre la bocina en la nueva Condomina, porque luego vas a Cádiz y te atracan, ¿vale? Pero bueno, pero al final nos habíamos podido quedar perfectamente en la primera ronda del playoff. Pero bueno, en fin, ya hasta la semifinal. Pero sí que es verdad que en el mercado de invierno pues se contrata al canario, ¿cómo se llamaba? A David González, por ejemplo. Y el segundo año cuando ya no está Manolo Herrero, está Vicente Mir, pero bueno, el Hércules, si no recuerdo mal, llega Maiz, llega Javi Flores, y eso se firma con mucho criterio y se acierta además, porque oye, también el año de Benja o de Girona, también pensábamos que se había firmado con criterio. Bueno, el criterio estaba, pero no se acertó. Entonces, yo creo que son dos factores que hay que tener presentes. El primero es que el equipo en el mercado de invierno todavía mejoró, que se partía de una base y el equipo mejoró en el mercado de invierno y que sí, sin duda, no, eso es impepinable. Ese Hércules era infinitamente más barato que el actual Hércules, en el que se arrastran nóminas de años anteriores muy caras, en las que se aposta también por futbolistas caros. Era más barato y tenía líderes. Era más barato, pero tenía grandes líderes en el vestuario. Sí, entre otras cosas, pues tenías a Peña, por ejemplo, traías a gente que había estado en categoría, hasta en primera división, no solo con el Hércules, pero también con el Hércules, pero que el escudo lo tenía mucho más lo tenía más preso, ¿no? Lo tenía más marcado, ¿no? En la sangre. Y entonces, bueno, pues sí, probablemente eso también ayudó, pero bueno, yo sobre todo incido en eso, en que en el mercado de invierno se acertó, y no digo con esto que en el mercado de invierno este año no se haya acertado, porque bueno, al final, sin Ader Martínez, ¿quién hubiera marcado los goles, los últimos goles? Pero sí que es verdad que el salto que pegaste hacia adelante en aquel momento pues no se ha producido en las siguientes campañas y eran equipos mucho más baratos. César, no sé si te lleva alguna reflexión esto que estamos hablando de años atrás. A ver, sí, sobre lo que estabas comentando anteriormente, yo creo que no siempre la inversión, y que en el fútbol cada vez tiende a menos, la inversión económica tiene que ir acompañada del rendimiento deportivo, y yo creo que según va bajando en categorías más inferiores tiene menos incidencia, porque al final están los campos que están y es muy difícil. Lo estamos viendo ahora en todos los grupos. O sea, te pones a analizar equipos con capitales de provincia que han quedado en una situación similar a la del Hércules o incluso peor, Recreativo de Huelva, Racing de Santander, hay muchos ejemplos al final. Y eso te lleva a pensar que a veces es difícil acertar, porque la segunda vez siempre se ha llamado que es un pozo del que es muy difícil salir, y el Hércules está siendo testigo de ello, y ahora no sabemos si el pozo de la cuarta división en la que estamos casi abocados a acabar, va a ser todavía más profundo. ¿Cuál es la forma de confeccionar una plantilla? Al final hay muchos libretos, nunca sabes cuál va a ser la correcta, si buscar contrataciones más austeras, pero que al final conocedores de la categoría, perfiles jóvenes que tengan ganas de comerse el mundo, o perfiles veteranos que vengan a aportar experiencia. Es muy difícil. Yo no sabría ser director deportivo, y en el Hércules lo que ha dado resultado otras temporadas atrás no tiene por qué ser lo que dé resultado en un futuro. Al final lo que está claro es que en el presente lo de ahora, a pesar de que la inversión ha sido importante, de cara al futuro pues ya veremos. Ahora hay que acabar esta temporada, intentar aprender de los errores, pero en este Hércules y visto la bala extra que nos dio la pandemia no hemos aprendido, y tiene pinta que en el futuro va a estar más negro que otra cosa. En redes sociales creo que te convalidan con 3 tweets el título de director deportivo. Cases. Bueno, pues nada, la reflexión a la que llego es tristeza, porque tengo la sensación de que este año se lo han confeccionado al Hércules a medida. Venga, como lleváis 6 años en segunda B y no podéis salir, os vamos a hacer una liga de 10 en la que los 3 primeros pasan a una primera federación. Y aún así, si tenéis problemas y no lo haces, vas a tener una repesca. Pues es que ni así es capaz este club de salir de aquí. Estamos viendo la clasificación, además, ¿cómo quedaría? Sigue, perdona. Nada, habéis hablado antes de los primeros proyectos, que Dani Barroso era el director deportivo.
también habían críticas, las recordaréis, de hecho se cesó a Pacheta. Pero bueno, en aquel momento, es el primer año en segunda B o segundo, hacía 3 que estabas en primera. Se puede entender que la afición tuviera un paladar más fino, o incluso el famoso entorno, la prensa, pero después de 7 años no. Es que aquí se ha criticado a Planagumá cuando quedó a un paso de segunda. O sea, no gusta nada, pero bueno, es reincidir en lo mismo. De Planagumá solo diré que además de entrenador hizo muchas otras funciones que en cierta manera profesionalizaban el club. Lo que pasa es que claro, eso en el día a día no se ve y en el campo tampoco. Déjame, Aitor, que te añada y que me suba a tu carro y diga, hizo algunas funciones propias de director deportivo. De director deportivo, de gerente general y le faltó ser presidente también, sin ánimo de ofender a Parodi, que siempre ha representado al club en esos años, pero hizo de todo y bueno, y acabó como acabó, o sea que al final define mucho esto. Por servir, por utilizar, por trabajar. Y también hizo de líder, que hablábamos antes de líderes sobre el campo, también puede haber líderes desde el banquillo y él era un líder también. Se cargaba la responsabilidad él, se ponía sobre sus hombros el foco del público, de la afición. Él personalizaba, asumía esa responsabilidad, asumía él. Era líder en el banquillo. Cuando nos dejen reunirnos ya hablaremos de algunas cosas de Planagumá y de todos sus haters. La última es para Manteca. Manteca, escribes en Alicante Plaza. Claro, es que si no subes a Primera Pro o a Primera Federación, que yo ya tengo un lío, puedes desaparecer. Los últimos minutos son para que alarmes a todo el mundo. No, bueno, a ver, yo tampoco quiero, porque digo que tienes todos los números de desaparecer. ¿Por qué? Pues porque evidentemente estás añadiendo 1,1 millones más a lo que todos los años hay que poner. Este año, para que la gente se haga la idea, pues los presupuestos eran 3 y pico, ¿vale? De los que casi 3 han salido del bolsillo de Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez porque no ha habido ingresos. Los ingresos son unos 400.000 euros. Bueno, pues el año que viene, si estuvieras en la segunda B Pro, pues probablemente tengas algo por derechos de televisión que este año no has tenido. Se hablaba de mucho dinero al principio, pero la realidad es que ahora mismo no hay nadie que quiera televisar la segunda B Pro, por ejemplo, con lo cual difícilmente te van a pagar mucho. Siempre yo soy de la opinión de que mejor para el Hércules en estas categorías poder negociar él individualmente, pero bueno, en fin, pues así no fue en el último playoff, que económicamente cobramos 40.000 euros, que es lo que había cobrado un año antes el Elche, precisamente porque hubo café para todos en lugar de negociar cada uno individualmente. Pero bueno, en fin, pues si estás en segunda de Pro, pues vas a tener una serie de ingresos por ahí. Evidentemente entiendo que la pandemia pasará, en el sentido de que se volverá al público, habrá ingresos por ticketing, se podrán vender entradas, se podrán vender abonos y bueno, se compensará por ahí ese incremento del gasto que supongo, ese incremento de la necesidad de aportar, de poner dinero que tendrán Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, porque en junio de 2022 tendrán que pagar 1,1 millones de euros. Claro, imaginémonos ese escenario, pero en la cuarta categoría. ¿Qué precio le vas a poner a los abonos? ¿Cuánta gente va a sacarte? ¿Cuánto te van a pagar para que te saques el abono, Manteca? Cuidado, que sí, que la plantilla será muchísimo más barata, claro que será muchísimo más barata y también más complicado, porque cuanto más baja, más igualadas son las categorías y por tanto es más difícil salir de ellas, lo estamos viendo, lo estamos sufriendo. Pero los 1,1 millones de euros los tienes que pagar. Entonces, bueno, pues si el Hércules y Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, especialmente Enrique Ortiz, deciden poner ese dinero, pues ahí es fenomenal, pero si no, pues el Hércules no lo va a poder poner, con lo cual queda a expensas de que uno de los acreedores pida la liquidación. Oye, igual el club a lo mejor pues toma la decisión de, mira, no, vamos a pedir nosotros la liquidación voluntaria, como hizo en su día el Alicante, antes de que nos hagan desaparecemos nosotros voluntariamente y enganchamos otro proyecto, el que sea, no lo sé. Yo no quiero alarmar a nadie porque solo quiero advertir que eso está ahí, que eso es una realidad y que además no se puede dar más patadas a la pelota porque estamos hablando de que es la finalización de la carencia de un reconvenio, que es la segunda oportunidad y no hay más que te dan los acreedores. A partir de ahí, pues llegas al escenario de pues jugar con fuego, exponerte a que te solicita la liquidación voluntaria, forzas a algún acreedor, que eso también te ocurre a día de hoy con Hacienda, pero claro, es que es Hacienda. Hacienda a lo mejor pues no te pide la liquidación, pero alguien que te tenga tirria sí que te la puede pedir. Entonces es peligroso jugar. Entramos en un escenario complicado. Y bueno, la realidad es esa. Yo espero que haya algún tipo de mensaje, aunque creo que no sería conveniente tampoco, porque a lo mejor igual alguno todavía se relaja más en el campo. Pero yo tengo la sensación de que espero de que alguien diga, bueno, mira, no, el Hércules celebrará su centenario. Bueno, bien, donde esté. Vale. Yo creo que sinceramente
esta ciudad no se puede permitir perder a Hércules. Y digo, no se lo puede permitir en el sentido de que muchos de los de esta ciudad, de los que tienen cargo y responsabilidad, no se lo pueden permitir. Que el Hércules desaparezca, bueno, hemos perdido la caja de oro del Mediterráneo y aquí no pasa nada. O sea, que tampoco creo que vaya a morirse nadie precisamente. Esto va como va y precisamente nos va como nos va por culpa nuestra. Entonces, bueno, que el Hércules se vaya a freír espárragos tampoco creo que le sorprenda. Pero bueno, yo creo que Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, sobre todo Enrique Ortiz, yo creo que evitarían ese escenario. Pero bueno, estamos hablando de poner 1,1 millones de euros, tacatá. Y eso además no es un año, son varios años. Entonces, es una carga adicional que tienes a la que ya tienes de pues, montar un proyecto, pagar Hacienda o ponerte al día con Hacienda. Sí, complicado. Ya os hemos dado la cena, queridos espectadores, pero es la realidad y hay que contarla como es, incluso con autocrítica, como la de los capitanes a posteriori. Cases, César, Manteca, como siempre un placer, me gusta más hablar con vosotros cuando el equipo gana, pero siempre es un placer charlar con vosotros. Es mucho más fácil. Buenas noches. Nosotros nos vamos a marchar, volvemos mañana también con tertulia, pero esta vez para hablar de baloncesto. Sean felices, si el Hércules les deja. Buenas noches.